Hay cosas que parecen demasiado simples para ser poderosas, cosas tan cotidianas que pasamos por alto sin imaginar que pueden cambiar la salud de nuestro cerebro de forma profunda. Una de ellas es masticar, sí, masticar. Y no cualquier cosa, sino una especia concreta que, según el neurólogo Charlie Decano, contiene compuestos capaces de desinflamar, proteger y activar zonas del cerebro relacionadas con la memoria y la claridad mental. Lo sorprendente es que no hace falta preparar infusiones complicadas ni consumir suplementos costosos. Basta con tomar esta especia, ponerla en la boca y masticarla durante un minuto para que sus compuestos empiecen a actuar directamente sobre los nervios craneales que conectan con el sistema límbico, el hipocampo y el lóbulo frontal, que son las áreas encargadas de la memoria, el aprendizaje y la toma de decisiones. Puede sonar extraño al principio, pero cuando entiendas por qué funciona, te vas a dar cuenta de que este sencillo hábito puede convertirse en uno de los protectores más potentes contra la demencia después de los 60. Lo primero que debes saber es que esta especia es una de las más antiguas utilizadas por la medicina tradicional para mejorar la mente. Durante siglos se usó para despertar la atención, aclarar la mente y estimular la circulación cerebral. Pero lo que antes era intuición de culturas antiguas, hoy la neurociencia lo confirma. Charlie Decano explica que cuando masticas esta especia, sus aceites esenciales liberan moléculas aromáticas capaces de activar de inmediato los receptores olfativos conectados directamente al cerebro. A diferencia de otros sentidos, el olfato tiene un acceso directo a las zonas cerebrales sin pasar por filtros. Por eso su efecto es tan rápido. En menos de un minuto, estos compuestos pueden influir en la actividad eléctrica cerebral, aumentar la producción de neurotransmisores y mejorar la comunicación entre neuronas. Algo fundamental para mantener la memoria afilada. Lo más interesante es que masticar esta especia no solo activa el cerebro, sino que también lo protege. Muchas personas mayores desconocen que el principal detonante de la demencia es la inflamación crónica dentro del cerebro. Esa inflamación destruye neuronas lentamente como un fuego silencioso que avanza sin hacer ruido. La especia, de la que te hablo, contiene antioxidantes y compuestos antiinflamatorios tan potentes que los científicos la consideran un neuroprotector natural. Charlie Decano dice que es como darle un extintor interno al cerebro, un freno biológico que disminuye la inflamación, neutraliza los radicales libres y protege las conexiones neuronales más vulnerables al paso del tiempo. Recuerdo el caso de Anselmo, un hombre de 68 años que llegó a consulta preocupado porque sentía que su memoria estaba empeorando cada mes. Le costaba recordar detalles simples, a veces se quedaba en blanco y su familia empezaba a notarlo. No era algo dramático, pero sí lo suficiente para generar miedo. Su padre había tenido Alzheimer y él sentía que estaba repitiendo la historia. Cuando el neurólogo evaluó su situación, descubrió que la inflamación cerebral era uno de los factores más importantes en su deterioro. No había nada grave aún, pero sí señales claras de que el cerebro necesitaba apoyo inmediato. Le recomendó cambios en su dieta, ejercicios específicos y, entre ellos, este hábito de masticar una especia en particular durante un minuto cada mañana. Después de unas semanas, Anselmo regresó y dijo algo que he escuchado muchas veces: es como si mi mente se encendiera más rápido. Su capacidad para recordar nombres, orientarse y mantenerse enfocado mejoró notablemente. No fue un milagro, fue ciencia y constancia. Pero hay un detalle que la mayoría ignora y que explica por qué este método funciona tan bien. Cuando masticas, activas no solo las glándulas salivales, sino también nervios que estimulan la irrigación sanguínea del cerebro. Ese aumento en el flujo sanguíneo ayuda a que más oxígeno y nutrientes lleguen a las neuronas, permitiendo que funcionen con mayor precisión. Y si a eso le sumas los compuestos aromáticos de la especia, tienes una doble activación, por un lado, química, por el otro, neurológica. Este efecto combinado no ocurre cuando simplemente la consumes en comidas. Tiene que ser masticada porque es la fricción, la presión y el calor de la boca los que liberan los aceites esenciales que estimulan al cerebro de forma inmediata. La historia de Aurora, una mujer de 73 años, también lo demuestra. Durante años había sufrido episodios de niebla mental, especialmente por la mañana. Le costaba arrancar el día, le tomaba tiempo organizar sus pensamientos y a veces se frustraba porque sentía que su mente no respondía. Le recomendaron este hábito y decidió probarlo. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno, masticaba la especia durante un minuto.
A las 2 semanas, empezó a notar algo diferente. Se sentía más despierta, más conectada, más lista para asumir las tareas del día. Lo que más la sorprendió fue que, poco a poco, volvía a recordar conversaciones, detalles y pendientes sin tener que escribirlo todo. Ese pequeño minuto se convirtió en el impulso que su cerebro necesitaba para funcionar a un nivel más alto. Otro motivo por el que esta especie es tan eficaz es su capacidad para reducir la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro, como la beta-amiloide, una de las responsables principales del Alzheimer. Aunque no puede destruirlas por completo, sí disminuye su formación y bloquea procesos inflamatorios que aceleran su acumulación. Cuando Charlie Decano explica esto a sus pacientes, muchos se sorprenden de que algo tan simple pueda tener un efecto tan profundo. Pero así es la naturaleza, a veces las soluciones más poderosas están escondidas en lo sencillo. Y en este caso, la clave no es solo consumir la especia, sino masticarla, porque al hacerlo activas rutas que ninguna cápsula puede replicar. Esta especia también tiene un impacto positivo sobre el estado de ánimo, lo cual es fundamental para la salud del cerebro. Las personas mayores que sufren ansiedad, irritabilidad o cambios bruscos de humor tienen un riesgo más alto de deterioro cognitivo. Los compuestos aromáticos de esta especia ayudan a estabilizar el sistema límbico, reduciendo la tensión interna y mejorando la claridad emocional. Esto hace que la mente esté menos estresada y menos inflamada, creando un entorno más saludable para las neuronas. De hecho, muchos pacientes dicen que no solo sienten más memoria, sino también más tranquilidad, pero lo más impresionante de este hábito es que actúa de manera acumulativa. No necesitas masticarla todo el día ni hacer grandes cantidades. Solo 1 minuto diario es suficiente para mantener constantes los niveles de activación neuronal, reducir la inflamación y estimular la formación de nuevas conexiones cerebrales. A largo plazo, este pequeño gesto puede marcar una diferencia enorme en tu salud mental. Y aunque parezca difícil de creer, cada minuto cuenta. Lo más sorprendente de esta especia no es solo su capacidad para activar el cerebro en cuestión de segundos, sino la profundidad con la que transforma procesos internos que, con el paso de los años, comienzan a deteriorarse de manera silenciosa. Charlie Decano explica que uno de los mayores problemas en el envejecimiento cerebral es la disminución del flujo sanguíneo hacia regiones clave como el hipocampo, la zona responsable de la formación de recuerdos. A medida que pasan los años, esa irrigación se vuelve más lenta y el cerebro recibe menos oxígeno. Esto afecta la neuroplasticidad, la capacidad de formar nuevas conexiones, y es ahí cuando la memoria reciente empieza a fallar. Lo fascinante es que masticar esta especia provoca un efecto inmediato sobre la circulación, incrementa la actividad del nervio trigémino, que tiene conexiones directas con los vasos sanguíneos cerebrales. En otras palabras, al masticarla, literalmente estás despertando tu cerebro desde adentro. Pero la activación no termina ahí. Los componentes aromáticos que se liberan cuando rompes esta especia con los dientes tienen un impacto directo sobre el bulbo olfatorio, una estructura neurológica íntimamente conectada con el hipocampo y la amígdala. Estas regiones no solo almacenan recuerdos, sino que regulan emociones, orientación espacial y la capacidad de reconocer patrones. Cuando la especia entra en contacto con los receptores olfativos, se genera una señal que viaja sin filtros hacia estas zonas profundas del cerebro. Eso explica por qué algunas personas sienten una claridad inesperada apenas empiezan a masticarla. Es un estímulo potente, inmediato y completamente natural que despierta circuitos que suelen estar adormecidos en adultos mayores. Un ejemplo claro es el de Patricia, una mujer de 70 años que llegó a consulta frustrada porque cada vez que intentaba recordar algo reciente, su mente se quedaba en blanco. Podía recordar perfectamente cosas de su infancia o de hace 20 años, pero no lo que había leído en la mañana. Su hijo le recomendó ver a Charlie Decano, quien, después de analizar su caso, le explicó que su problema no era falta de inteligencia ni señales tempranas de demencia, sino un descenso en la actividad cerebral y en la irrigación hacia el hipocampo. Le recomendó ejercicios específicos, ajustes en su alimentación y este hábito simple pero poderoso: masticar esta especia durante 1 minuto cada día. Patricia lo tomó como una curiosidad, pero lo intentó. A las pocas semanas ya notaba que podía recordar conversaciones completas, detalles de su día y hasta nombres que llevaba meses olvidando. Para ella fue un cambio que transformó su confianza y su independencia emocional. La especia también tiene un efecto significativo en la reducción del estrés oxidativo.
uno de los responsables principales del envejecimiento mental. A medida que pasan los años, las neuronas están expuestas a moléculas dañinas llamadas radicales libres, que atacan sus membranas y sus estructuras internas. Si no se controlan, estas moléculas destruyen la capacidad del cerebro para funcionar correctamente y aceleran la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, la especie de la que hablamos contiene antioxidantes tan potentes que neutralizan estos radicales libres antes de que causen daño. Charlie Decano lo explica como una especie de escudo que rodea a las neuronas y evita que los procesos dañinos avancen. Cuando combinas este efecto antioxidante con la activación neuronal que produce al masticarla, estás brindándole a tu cerebro una protección completa que muy pocas estrategias logran. Otra razón por la que este hábito funciona tan bien es su impacto directo en el sistema límbico, el centro emocional del cerebro. Muchas personas mayores experimentan ansiedad, tensión interna o irritabilidad sin motivo aparente. Charlie Decano explica que estos estados emocionales afectan la capacidad de concentración, reducen la motivación y aceleran el deterioro cognitivo. Pero lo que sucede con esta especie es que sus compuestos aromáticos actúan como moduladores naturales de la ansiedad. Al ser masticada, libera sustancias que equilibran la actividad del sistema límbico, reduciendo la hiperexcitación que tanto daño produce con el paso del tiempo. Esto no solo mejora el ánimo, sino que también crea un entorno más estable para las funciones cognitivas. Recuerdo la historia de Camilo, de 76 años, que había dejado de leer porque decía que no podía concentrarse. Empezaba un párrafo y su mente se distraía, se agotaba o no retenía nada. Era un hombre activo, inteligente y con buena salud física, pero su mente no respondía con la agilidad que siempre había tenido. Cuando Charlie Decano lo evaluó, descubrió que el estrés emocional y la inflamación cerebral habían debilitado su capacidad de concentración. Le recomendó varios ajustes, y uno de ellos fue masticar esta especia durante 1 minuto al día. Camilo lo tomó como un experimento. Lo que no esperaba era que, apenas empezaba a masticarla, su mente se sentía más despierta. Después de unas semanas, volvió a leer con placer y, más importante aún, retenía la información con una claridad que no había sentido en años. Otro de los efectos más fascinantes de esta especie es que estimula la regeneración de nuevas conexiones neuronales. El cerebro, incluso después de los 60, tiene la capacidad de crear nuevas rutas de comunicación. Este proceso, conocido como neurogénesis, es esencial para mantener la memoria, el aprendizaje y la creatividad. Sin embargo, la neurogénesis disminuye con el tiempo debido a la inflamación, el estrés y la falta de estímulos adecuados. Los compuestos de esta especie, cuando se liberan al masticarla, activan proteínas específicas que favorecen la creación de nuevas sinapsis. Esto es como darle al cerebro las herramientas para reconstruirse a sí mismo, para refrescar su red interna y para recuperar funciones perdidas. Además, masticar esta especie también ayuda a mejorar la sensibilidad de los receptores neuronales, lo que significa que las neuronas pueden comunicarse con mayor precisión. En muchos adultos mayores, los receptores se vuelven menos sensibles debido al desgaste natural y al exceso de inflamación. Cuando esto ocurre, la comunicación se vuelve lenta, torpe o incompleta. Pero los componentes activos de la especie ayudan a restaurar esa sensibilidad, lo que permite que el cerebro responda con mayor rapidez. Es como ajustar una antena que llevaba años fallando y de pronto vuelve a captar todas las señales con claridad. Una de las evidencias más claras de su poder está en un estudio que Charlie Decano menciona con frecuencia. Adultos mayores que introdujeron esta especie en su rutina diaria mostraron mejoras significativas en memoria verbal, velocidad de pensamiento y orientación espacial. Esto demuestra que no se trata solo de un efecto momentáneo, sino de una influencia sostenida que mejora funciones cognitivas de manera real. Y aunque suena impresionante, no se necesita esfuerzo para poner esto en práctica. Basta 1 minuto. Solo eso. 1 minuto de masticación diaria para activar redes cerebrales, reducir inflamación, aumentar circulación y proteger la memoria de forma natural. Es un hábito tan pequeño que parece insignificante, pero la suma de esos minutos tiene un efecto que se acumula día tras día hasta convertirse en un escudo real contra el deterioro cognitivo. A esta altura, ya habrás comprendido por qué este hábito tan sencillo tiene un impacto tan profundo en el cerebro.
especialmente en personas mayores de 60 años, lo que para muchos es solo una especia común. Para la neurociencia es una fuente concentrada de compuestos que protegen las neuronas, activan circuitos internos, mejoran la memoria y reducen los procesos inflamatorios que aceleran el deterioro cognitivo. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que su efecto no depende de grandes cantidades ni de tratamientos complejos. Basta con 1 minuto de masticación. Solo eso, 1 minuto al día que puede convertirse en uno de los protectores más eficaces contra la demencia, la pérdida de memoria y la lentitud mental. Charlie Decano siempre lo dice a sus pacientes. El cerebro no necesita cosas complicadas, necesita constancia, activación y los estímulos correctos. Ha quedado claro que esta especia tiene un efecto directo sobre el sistema olfativo, activando circuitos que ningún otro sentido puede estimular con tanta rapidez. Lo que respiras mientras la masticas, lo que tu nariz capta en ese instante, viaja directo hacia el hipocampo sin pasar por filtros ni barreras. Es un impacto inmediato y directo sobre las regiones que forman y recuperan los recuerdos. Esto significa que cada vez que la masticas, estás enviando un mensaje de activación y protección a la parte del cerebro más relacionada con la memoria reciente. La orientación y la capacidad de aprender. Por eso tantos pacientes describen la misma sensación, un despertar mental que no habían sentido en años. No es imaginación, es neuroactividad pura, pero no es solo la activación inmediata lo que hace a esta especia tan especial. Su verdadero poder está en su capacidad para disminuir la inflamación cerebral, ese enemigo silencioso que destruye neuronas poco a poco. Con el tiempo, la inflamación actúa como una especie de óxido que corroe las conexiones neuronales, haciendo que cada vez sea más difícil pensar, recordar o reaccionar con rapidez. La especia que estás a punto de conocer contiene uno de los compuestos antiinflamatorios más estudiados del mundo. Este compuesto es capaz de bloquear rutas químicas asociadas al envejecimiento cerebral, reducir la acumulación de toxinas y evitar que el cerebro caiga en un estado de inflamación crónica. Cuando se mastica, estos compuestos entran al organismo de forma más rápida y más eficiente que cuando se cocinan o se consumen mezclados con alimentos. La investigación moderna ha demostrado que esta especia también mejora la producción de un neurotransmisor esencial llamado acetilcolina, que es directamente responsable de la memoria y la atención. Las personas con deficiencia de este neurotransmisor suelen mostrar síntomas tempranos de deterioro cognitivo, como repetición de preguntas, dificultad para aprender cosas nuevas, desorientación y falta de claridad mental. Al masticar esta especia, el cuerpo recibe compuestos que estimulan la formación de acetilcolina y, por lo tanto, fortalecen las funciones cognitivas. Esto explica por qué tantas personas mayores experimentan una mejora tangible solo con integrarla a su rutina diaria. Recuerdo a Beatriz, una mujer de 74 años que llevaba meses sintiendo que su mente se apagaba poco a poco. Le costaba procesar información, tardaba minutos en responder preguntas sencillas y a veces le resultaba difícil seguir el hilo de una conversación. Su familia estaba preocupada porque parecía perder la chispa que siempre la caracterizó. Cuando llegó a consulta, Charlie Decano descubrió que, además de inflamación cerebral, tenía bajos niveles de acetilcolina. Le habló de varios hábitos para revertir esta situación, y entre ellos, este método de masticar una especia concreta todos los días. Beatriz comenzó a hacerlo sin esperar demasiado, pero 3 semanas después, regresó con una vitalidad diferente. Contó que se sentía más ágil mentalmente, que las palabras le venían con facilidad y que su mente no se quedaba en blanco como antes. Se sentía más ella, y lo único que había cambiado era ese minuto diario dedicado a esta especia. Este hábito también tiene un impacto increíble en la oxigenación cerebral. El aumento de flujo sanguíneo y la activación del nervio trigémino permiten que el cerebro reciba más oxígeno en menos tiempo. Esto es crucial porque el cerebro representa solo el 2% del peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno del cuerpo. Cuando recibe menos de lo que necesita, aparece la fatiga mental, el cansancio al pensar y la sensación de lentitud que tantas personas atribuyen equivocadamente a la edad. Pero cuando recibe más oxígeno, las neuronas funcionan con más precisión, los pensamientos fluyen con más facilidad y el cerebro opera con mayor resistencia. Hay personas que, después de masticar esta especia durante unas semanas, aseguran que su mente se siente más viva, más despierta y más estable, lo que permite que realicen tareas cognitivas sin agotarse fácilmente.
Otro aspecto importante es que esta especia contribuye a reducir la formación de placas de beta-amiloide, una de las sustancias más asociadas al Alzheimer. Aunque no puede eliminarlas por completo, sí puede disminuir su producción y evitar que se acumulen tan rápidamente. Esto es vital porque muchos adultos mayores empiezan a desarrollar estas placas desde los 60 sin siquiera saberlo. Charlie Decano explica que esta especie actúa como un freno natural que retrasa el proceso y mantiene el cerebro más limpio. Por eso tantos expertos la consideran una herramienta preventiva tan valiosa. No se trata solo de mejorar la memoria en el presente, sino de proteger la mente a largo plazo. Y ahora sí, llegó el momento de revelar lo que probablemente te has estado preguntando desde el principio. La especia que debes masticar durante un minuto para proteger tu cerebro de la demencia es el clavo de olor. Esa pequeña especia aromática que se usa en postres, bebidas y recetas tradicionales es, en realidad, una de las mayores fuentes naturales de eugenol, un compuesto con efectos antiinflamatorios, antioxidantes y neuroprotectores extraordinarios. El clavo de olor contiene moléculas que estimulan la actividad cerebral, protegen las neuronas, aumentan la oxigenación, reducen la inflamación y fortalecen la memoria. Pero su poder máximo se libera cuando lo masticas, porque es en ese momento cuando sus aceites esenciales entran en contacto directo con el sistema nervioso a través del olfato y del trigémino. El clavo de olor no es una cura milagrosa ni reemplaza tratamientos médicos, pero es una herramienta natural, segura y poderosa para mantener el cerebro joven, activo y protegido. Solo un minuto al día puede marcar una diferencia enorme si eres constante. Y lo mejor de todo es que está al alcance de cualquiera. Es económico, accesible y fácil de usar. Lo único que requiere es intención. Así que si tienes más de 60 años o cuidas a alguien que ya lo superó, considera este pequeño hábito como un regalo diario para el cerebro. Un minuto hoy, otro mañana y otro pasado. Con el tiempo, ese minuto se convierte en un escudo protector que fortalece la memoria, aclara la mente y mantiene vivas las conexiones neuronales que te acompañarán por el resto de tu vida.